Pues como cada domingo y lo mismo que digo siempre, un honor y un privilegio de verdad, verdadero honor, estar frente a ustedes, estar a través de las redes sociales, del Facebook o no sé, YouTube, como sea la transmisión, pero es un verdadero honor estar frente a ustedes con el enorme privilegio de poder compartir la palabra. Y justamente de eso vamos a hablar. Y yo creo que este mensaje percibo que es muy sencillo, pero muy demandante de parte de Dios para nuestras vidas. Vamos a orar. Vamos a orar y vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Gracias, Dios, por este maravilloso tiempo, donde a través de las redes sociales, de la forma virtual, Señor, y las personas que conforman este staff hermoso, Señor, con corazones dispuestos, corazones alegres para servir. Gracias, mi Dios, porque sin duda, Señor, nunca nos has dejado ni nos has abandonado. Y a través de este alimento espiritual, Señor, que es tu palabra, podemos resistir, fortalecernos, conducirnos, ser guiados, ser instruidos, alimentar también con esto mismo a nuestras familias, hijos, esposas, tantas cosas que tú haces a través de tu palabra. No tenemos forma de agradecerte, Señor, sino simplemente rogarte que estas vidas simples y estos siervos inútiles que somos cada uno de nosotros, los hagas capaces, Señor, para cumplir la buena obra y el propósito para el que tú nos llamaste, Señor, no solamente para vida eterna, sino para representarte compartiendo la palabra, es decir, el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, a tanta gente que como nosotros en un pasado están perdidas y como nosotros estuvimos perdidos. En el nombre de Jesús, amén. Pues yo creo, mis amados, ayer, paréntesis, tuvimos una salidita cerquita aquí con mi esposa, mis hijos. No se imaginan cómo me revitalizó, porque estaba súper tronadísimo. Y ciertamente hay muchas cosas que nos cansan, nos fatigan. La vida en sí es fatigosa, y la edad, ¿verdad? También, pues no soy un chavito como Israel, o como Ricky, o como Aldito, ¿verdad? Como muchas personas, el mismo Uve. Ya los años también pues se van tomando en cuenta, y a veces uno se cansa, pero yo creo que el mejor descanso, mis amados, el mejor descanso que nosotros podemos encontrar es la palabra de Dios. Y créanme que se ha convertido desde hace muchos años en mi refugio. La única manera de yo tener seguridad, de yo tener esa templanza, esa tranquilidad, esa confianza de que Dios tiene todo en control, incluyendo lo de Carlitos, ¿verdad? No se le fue de la mano, y ahorita vamos a ver algo también, porque mucha gente se pregunta, bueno, si él es un siervo de Dios y si él tocaba en alabanza, era un magnífico esposo y esto y el otro, ¿por qué Dios no lo sanó? Bueno, ahorita vamos a ver un toquecito en estos versículos que vamos a ver de 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 22. Y el título de esta prédica es el último solemne encargo. Es decir, solemne, ¿por qué? Porque equivale a una orden militar, algo importante, algo que nosotros no podemos dejar pasar, que no podemos dejar de considerar. Es algo fundamental en la vida de todo creyente, no nada más, escúchame bien, de las personas que se nos ha sido encomendado el Evangelio directamente para predicar públicamente en una iglesia, o conducir a una célula, o en una congregación, etcétera. No nada más para eso, no nada más para los que están ahí pastoreando a los jovencitos, a los adolescentes, o los que tienen el honor y el privilegio también de pasar y cantarle a Dios. O sea, este es un encargo, mis amados, para todo creyente. Es un encargo que no solamente es una obligación del pastor o del predicador o del maestro, es un encargo para todo creyente, y por eso es solemne. ¿Y cuál es el objetivo? Es que pongamos mucha atención en este encargo solemne que es de parte del Señor para todos nosotros.
Es importante que estemos atentos a este encargo porque, mis amados, la gente se está perdiendo. Si tú no le hablas de Cristo a la gente se está perdiendo. Y con esto, mis amados, nosotros vamos a poder ser identificados con aquellos que aman su venida. Te voy a decir algo bien importante. Cuando tú amas la venida de Cristo, deseas y anhelas que Cristo venga por su iglesia, o que sabes y tienes la certeza de que para ti el vivir es Cristo y el morir es ganancia, no tienes ningún pero para encontrarte con tu Señor. Y estoy seguro que era la situación de Carlitos Calva. No tenía ningún pero. Probablemente los pero es que dejo a mi esposa, dejo a mis hijos, pero para encontrarse con el Señor, el mismo Pablo decía que se encontraba en estrecho. Porque no sabía si quedarse a causa de nosotros o encontrarse con su Señor y verle cara a cara. Porque tanto amamos la obra y el ministerio que el Señor nos ha entregado y ha encomendado en nuestras manos, como de la misma manera amamos el momento que podamos estar con nuestro Señor. Y sé que no estoy equivocado. Puedo decirlo categóricamente y sé que las personas que están en este lugar tampoco tienen temor a la muerte, porque sabemos que la muerte será absorbida por la vida. Es una transición celestial inmediata, incomprensible, inimaginable, pero es una transición maravillosa de parte de Dios. La muerte es absorbida por la vida. La vida es Cristo, Él te absorbe, Él te llama, Él es tu Señor, Él es tu Salvador. Y bueno, a través de los primeros 3 capítulos de esta carta, de segunda de Timoteo, el Señor nos viene preparando a nosotros como en su momento, escúchame bien, preparó a Timoteo. Preparó a Timoteo, pero al mismo tiempo te prepara a ti hoy en día, porque la palabra de Dios es vigente. La palabra de Dios parece que fue escrita ayer. Muchas de las cosas que yo leo en la palabra de Dios, parece que Dios me está hablando como algo que hubiese sucedido ayer, y Dios me está hablando hoy para que yo enmiende mi camino, para que yo sea consolado, para que yo sea fortalecido, para que yo pueda entender que Él sigue teniendo cuidado de mí. Mis amados, la palabra de Dios es maravillosa, preciosa, extraordinaria. Tenemos la palabra profética más segura, se cumple, mis amados, a la cual hacemos bien en estar atentos. Hacemos bien, es algo bueno para tu vida y para mi vida que estemos atentos a todo lo que está escrito. Es necesario que nosotros entendamos esto para poder seguir viendo lo demás. Y es tan importante para el Señor que el Señor nos deja 5 indicaciones o 6 indicaciones en los primeros 3 capítulos. Y ahorita nos está dejando otra. La otra es que nos encarece que nosotros prediquemos la palabra de Dios. Ahorita la vamos a ver, pero ahorita por lo pronto podemos recordar rápidamente cómo el Señor nos dice en 2 de Timoteo capítulo 1 versículos 6 y 7, que nos dice que avivemos el fuego del don que hay en nosotros. ¿Y por qué debemos avivar ese fuego del don que hay en nosotros? Porque Dios te dio un don, te dio una capacidad, te dio talentos. ¿Para qué? Para que los uses aquí en la tierra para su reino, para el conocimiento de su palabra, para que cada uno de nosotros sepamos que para eso estamos aquí. Tenemos un ministerio. La palabra ministerio es un servicio, es una encomienda, es un solemne encargo. Y todos nosotros tenemos ese llamado para ese encargo. ¿Y por qué tenemos que avivar ese fuego del don que hay en nosotros? Porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, ni de cobardía, ni de miedo, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es decir, lo podemos hacer porque la capacidad no es nuestra. Lo podemos hacer porque no lo hacemos en nuestro amor, lo hacemos en el amor de Él.
Y tenemos el dominio propio porque no importan las circunstancias. Estamos seguros de que lo que estamos recitando, proclamando, predicando, compartiendo, gritando, es la misma palabra de Dios, donde Dios no se equivoca. El segundo punto, ahí también en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 13, el Señor nos dice que retengamos la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Esa palabra que Pablo decía que era suya, era su doctrina, también es la nuestra. ¿Por qué? Porque es la doctrina que el Señor Jesucristo ha puesto en nuestra mente y en nuestro corazón. Y no podemos decir ninguna otra cosa. No hay nada más relevante que nosotros nos atrevamos a compartir lo que dice la palabra de Dios y retener la forma, es decir, no la modifiques, no la alteres. El contexto completo, el verso a verso, las cosas exactamente como están escritas. ¿Por qué le podemos quitar o poner? No le quites ni le pongas. La palabra de Dios es perfecta, no le falta nada. Y luego, después de estas dos cosas, nos dice que nos esforcemos en la gracia, ¿verdad? 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, dice: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esa gracia es el favor inmerecido de parte de Dios desde que tú y yo fuimos salvos por su gracia y por su misericordia, y todos los elementos, todos los acontecimientos, todas las circunstancias donde tú y yo hemos visto que hemos seguido adelante, hemos sido levantados, hemos sido restaurados, hemos sido sanados, hemos sido advertidos, hemos sido protegidos, hemos sido cuidados. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Ha sido la gracia, no es nuestra, es un favor que no merezco, pero desde que Cristo me salvó, me persigue. Dice que estas bendiciones, dice la Escritura ahí en Deuteronomio, que nos van a perseguir y nos van a alcanzar. Es la gracia de Dios contigo, es decir, el favor mismo, el poder mismo de Dios, la Escritura misma, el Espíritu Santo de Dios contigo. ¿Para qué? Para ayudarte a cumplir tu función y que nosotros cumplamos la nuestra. Y luego después de esto nos dice que procuremos con diligencia, ¿verdad? Es algo que sabe Dios que humanamente no eres capaz, por eso te dices: procúralo, esfuérzate, inténtalo, busca integridad, busca vivir así, procura con diligencia presentarte como obrero que no tiene de qué avergonzarse, como una persona que de limpia conciencia, de corazón puro compartes la palabra, que te muestras, escúchame bien, te muestras sincero a la gente, no estás con apariencias, no estás presumiendo, no estás buscando protagonismo, de verdad, mis amados, eso no sirve. El único protagonista es Cristo, no hay más protagonista que Cristo y su palabra. Nosotros simplemente como embajadores transmitimos eso que nos fue transmitido por gracia. Entonces, si nosotros procuramos con diligencia presentarnos delante de Dios aprobados, como obreros que no tienen de qué avergonzarse y que usamos bien la palabra de verdad, es lo único que nosotros tenemos que hacer para que el Señor, a través de su poder, haga que el mensaje llegue y rompa los corazones duros. Porque no depende de nosotros, mis amados. Lo que nosotros hacemos lo tenemos que hacer de la mejor manera para que justamente procuremos con diligencia, de manera diligente, de manera activa, de manera propositiva, presentarnos delante de Dios como aprobados, como obreros, como trabajadores, que no tenemos de qué avergonzarnos, porque lo que estamos haciendo lo estamos haciendo por amor a Él, por gratitud a Él y porque me es necesario hacerlo. Yo no puedo ver mi vida si no compartiera de Cristo con la gente, de verdad no. Y no tengo que estar aquí, se los aclaro, no tengo que estar en este lugar para que comparta la palabra de Dios. No puedo ver mi vida de otra forma. ¿Cómo puedo yo dejar de anunciar las buenas nuevas del Señor? ¿Cómo puedo quedarme callado con un tesoro tan grande, tan extraordinario, tan maravilloso que es la Escritura? ¿Cómo puedo hacerlo? Y por último,
la instrucción que vimos también ahí en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, es que nosotros utilicemos toda la Escritura para compartir este Evangelio. No te detengas, toda la Escritura, ¿por qué? Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. ¿Útil para qué? Para redarguir. ¿Útil para qué? Para corregir. ¿Para qué más? Para instruir, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sean enteramente preparados para toda buena obra, es decir, para vivir de manera correcta delante de los ojos de Dios. Para que lo que hagas y lo que pienses, escúchame bien, no nada más con la elocuencia, yo no la tengo, no soy buen lector, pero bueno, no tengo mucho problema en hablar en público. Pero hay gente muy elocuente, hay gente muy eficiente para transmitir exactamente lo que se tiene que transmitir, sin echar tanto choro como de repente yo lo puedo echar, ¿verdad? Ricky es un ejemplo. Y hay diferentes talentos, diferentes formas, pero también tus recursos, mi amado, también tu edad, tu vigor, tu energía, tu manera, tu tiempo. Todas estas cosas nos han sido dadas para que nosotros sepamos que la palabra de Dios primeramente es inspirada por Él y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que todos nosotros, hombres y mujeres, que estamos aquí en este staff y los que están a través de la conexión, seamos enteramente capacitados, preparados, maduros para toda buena obra. Abre por favor tu Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Dice la Escritura: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Aquí es los dos versículos los quiero. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Este encarecimiento, como lo habíamos hablado, no es algo, es algo de mucho valor que Dios, el mismo Señor, pone en tus manos. Es un encargo solemne, es una instrucción de suma importancia. En pocas palabras, es una orden militar. Nosotros pertenecemos al ejército de Cristo. Y este encarecimiento, este encargo solemne, nada más y nada menos lo hace delante de Dios y del Señor Jesucristo. O sea, imagínate este encargo, el que va a estar checando tu corazón y el mío, tu mente y la mía, tu tiempo y el mío, tus recursos y los míos, es Dios y el mismo Señor Jesucristo. Estamos encomendados delante de Él. ¿Por qué? Porque Él lo expuso. Y a través del Espíritu Santo se lo dictó a Pablo, para que Pablo lo estableciera en la Escritura como palabra de Dios. El mismo Creador del universo y Jesucristo, el que te ha comprado, o que nos ha comprado a cada uno de nosotros con cada gota de su sangre, nos hace este encargo. ¿Y cómo debemos hacerlo? Acompáñame por favor ahí a 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 17. Fíjate lo que dice la Biblia, que concuerda también con lo que estamos viendo aquí en Timoteo. Pues no somos como muchos que andan falsificando la palabra de Dios. Qué bonito logotipo. Que no seamos como muchos, es decir, como la mayoría, que andamos falsificando la palabra de Dios, que sacamos un texto o dos o tres fuera de contexto. ¿Para qué? Para establecer una idea personal, para manipular o manejar a una masa, a un grupo de personas, a una congregación, a un estadio, porque eso pasa, mis amados. Las cosas se venden de acuerdo a lo que la gente compra, de acuerdo a lo que oye y ve. La gente es visceral, se guía por vista, pero nosotros no andamos por vista, sino por fe andamos. Entonces,
Este encargo maravilloso en 2 Corintios 2:17 dice, pues no somos como muchos que andan falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad, importante, un corazón sincero, como de parte de Dios, para que no quede la más mínima duda que esto sea de parte de Dios. Y delante de Dios hablamos no de Cristo, sino en Cristo, estando sumergido en su presencia, estando siendo guiados por su mismo espíritu, por la misma palabra. La misma esencia de la palabra es la que te va conduciendo a que tú prediques, compartas, redargullas, exhortes, animes de esta manera. Fíjate muy bien, lo quiero leer de nuevo, con sinceridad, como de parte de Dios. O sea, es algo que viene, no es de parte tuya, no son tus pensamientos, no es tu idea, no es tu filosofía, es de parte de Dios. Es algo que viene de parte de Dios y delante de Dios. O sea, Él está aquí revisándote, viéndote, fortaleciéndote, animándote, protegiéndote, cuidándote. ¿Y sabes qué? Poniendo las palabras exactas en tu boca. No tienes de qué preocuparte. La Biblia, mis amados, se estudia, se lee, se repasa, se medita, se memoriza todos los días. No puedo ver un día tampoco, no puedo ver un día donde yo no me levante, y no porque sea muy bueno, porque soy muy malo y lo necesito, es para contrarrestar lo malo, y me levante a tener un devocional, para que exactamente el Señor siga perfeccionando la obra que inició en mí. Y lo mismo debes de hacer tú. Y lo mismo debe de hacer un creyente verdadero. Y la gente no debe decir, ay, es que tú eres pastor. No, eso no tiene nada que ver, mis hermanos. No tiene absolutamente nada que ver. Soy pastor, como decía el apóstol Pablo, por la gracia de Dios. No tiene esto, no soy mejor que tú. Simplemente soy pastor, tengo más responsabilidad que tú. Pero tú tienes una responsabilidad de escudriñar, de ver, de meditar, de leer, de memorizar, de compartir, y todo esto te va a llevar a dar fruto y a multiplicarte en otros. Ahí está en el manual, en el primer manual de aprender a ser un discípulo. Entonces, no es nada nuevo, porque si es nuevo no es bíblico, y si no es bíblico, pues tampoco es de Dios. Así que no nos esforcemos ni le busquemos mangas al chaleco. Dice la Biblia, dice que juzgará a los vivos y también a los muertos, ¿verdad? Entonces, Él juzgará a todas las personas, a unas para vida y otras para condenación, pero es una condenación personal. Juan 3:17 dice que esta es la condenación, que la luz vino al mundo, o sea, Cristo viene al mundo, se presenta el Evangelio, presenta su palabra, presenta su sacrificio, se presenta como sustituto. Te dice, no tienes que pagar nada, esto es gratis, ya lo hice todo por ti en la cruz, lo único que tienes que hacer es recibir esto. Pero la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas y no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Déjame con mi adulterio, déjame con mis tranzas, déjame con mis mentiras, déjame con mi violencia, déjame con la manera en la que tengo de abusar de la gente, déjame, o sea, no te necesito, a lo mejor después. Y así es la gente. Esa es la condenación. Pero mira, en cuanto a nosotros, tenemos una grande responsabilidad. Vamos, por favor, si me puedes acompañar, si no es mucha molestia, a 1 Corintios capítulo 3, versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. O sea, ya el fundamento ya está puesto. Nosotros ya creímos en Él, Él es nuestro Señor, es nuestro Salvador. No tenemos que quitarle ni ponerle, ese fundamento ya está puesto, ya lo tienes. Y a través de la palabra está siendo capacitado. Versículo 12. Y sobre este fundamento, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará,
pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Está muy sencillito. O sea, lo que tú siembres, lo que tú construyas a través de la gracia y la ayuda de Dios, y un corazón simplemente dispuesto, como dice, un corazón diligente, esforzado, valiente, tú vas a poder construir muchas de estas cosas: oro, plata, piedras preciosas, pero también madera, heno, hojarasca. Y no importa lo que tú hayas construido, dice que el día la declarará y por el fuego será probada. Versículo 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Fíjate, aparte de la salvación, es increíble Dios. Él no se queda con nada. Todavía dice que te va a recompensar. Es inmerecido. La recompensa más grande es que estemos delante de su presencia y tengamos vida eterna, pero Él todavía dice que nos va a recompensar. Dice que recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, o sea, no vas a perder tu salvación, porque si ya te la había dado, eres de los elegidos, pero vas a pasar de panzazo. Qué vergüenza. Qué vergüenza pasar así como a penitas, ¿no? Así en el filito. Aunque así como por fuego, o sea, como quemándote y saliendo corriendo, pero híjole, a penitas y llegué contigo, Señor. Qué vergüenza. Porque tenemos un llamado y tenemos una encomienda y tenemos un encargo. Hagámoslo, mi amado. Para eso nos capacitamos, para eso nos preparamos, para eso nos exponemos en la célula, para eso nos discipulamos, para eso estamos aquí los domingos conectándonos, ¿verdad? Para escuchar la palabra de Dios, para eso tenemos nuestro devocional. Dios, a través de eso tan sencillito y tan útil, te está preparando para que cuando lo hagas no tienes un espíritu de cobardía, ni de miedo ni de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Vamos al capítulo 4, aquí misma de 1 Corintios, por favor. Y esta es una reflexión acerca de las personas que servimos. Y se refiere a nosotros el primer versículo: así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo. Ténganos pues los hombres, perdón. O sea, cuando la gente te vea, ¿cuál es tu identidad? Eres un siervo de Dios. A lo mejor de pilón, porque pues ni conocías a Cristo, y aparte no está mal, ¿no? Estudiaste y tuviste oportunidad de estudiar algo, estás en una universidad, puedes ser el doctor, como es mi caso, puedes ser un contador, puedes tener una licenciatura, puedes haber sido músico, no importa, no tienes que haber estudiado algo para ser siervo de Dios. Pero dice: así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. O sea, los vas a administrar nada más, no son tuyos. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. La fidelidad, un rasgo de carácter de Jesús, maravilloso. Él, aunque tú seas infiel, Él permanece fiel. Yo no en poco tengo de ser juzgado por ustedes o por el tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. O sea, Pablo mismo decía: pues sí, yo estoy consciente que tengo errores, que de repente por ahí tengo alguna falla, pero es muy poco. O sea, él estaba consciente que él tenía un corazón íntegro por la gracia de Dios y que él se esforzaba por vivir la sana doctrina, no solamente predicarla, sino vivirla. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, es decir, todo lo ha hecho así a la luz de Cristo, Cristo viéndome, no tengo mala conciencia, he sido sincero. No por eso soy justificado, o sea, aunque lo haya hecho así, bien cristalino, con muy buena conciencia, con todas las mejores intenciones y a la luz de la Escritura, bien puesto, bien plantado a la luz de la Escritura, no por eso ya soy justificado. O sea, esto no me justifica. Él sabía que había sido justificado gratuitamente por Cristo y por gracia somos salvos. Efesios 2, 8 y 9, por medio de la fe. Pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzgues nada antes de tiempo. Esto es muy importante porque muchas veces los cristianos, a mí me da mucha tristeza ver a cristianos criticando a otros, o medio chismeando, o medio haciendo comentarios. Eso me da mucha tristeza.
No debemos de hablar de la gente que no está presente, a menos que sea para sana edificación, a menos porque de veras tú tienes una carga y estás tratando algún punto y quieres ayudar a esa persona. Si no, mi amado, no pierdas tiempo, estás juzgando antes de tiempo. Y esto le corresponde a Él hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas. Tú no estás viendo todo lo que pasa. Y manifestará las intenciones de los corazones. No conoces el corazón. Jeremías 17:9 me parece que el corazón es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? El único que levanta la mano es Dios. Entonces, ¿por qué juzgas? ¿Por qué censuras? ¿Por qué das puntos de vista? ¿Por qué haces así como observaciones y cosas así? Déjalas de lado, porque esto también va a quedar manifiesto. Lo haces en las tinieblas, pero va a quedar manifiesto, y esas intenciones de los corazones también van a quedar manifiestas. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Yo quiero recibir: ven buen siervo fiel, pásale al gozo de tu Señor, con eso me conformo, no necesito coronas. Yo creo que tú tampoco. Y dice la Biblia que si la recibiésemos, se las vamos a regresar. Entonces, qué importante es que nosotros estemos conscientes de eso. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10. Esto es parejito, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esto también te abarca, mi amado. Eres de Cristo, eres lavado por su sangre, pero también te abarca, te involucra. ¿Cuál es el celo que tienes por el Evangelio? ¿Cuál es el dolor que te produce el ver las almas perdidas? Cuando tú conoces a una persona, busca la manera de compartirle. Yo sé que hay veces que no hay ni forma, pero te prometo que Dios la pone y no sabes ni cómo, pero la puso, porque simplemente sabe que tú, si la pone o medio la pone, tú vas a hablar y vas a darle las buenas nuevas a esa persona, y finalmente la responsabilidad de que se salve o se pierda ni siquiera es tuya. Tu responsabilidad y la mía es compartir el Evangelio a toda criatura, como está escrito: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Y esto hasta cuándo? Hasta la manifestación de su reino, hasta la segunda venida. O sea, no te canses de hacer el bien, Gálatas 6:9, de hacer lo correcto, porque a su tiempo segarás si no te das por vencido. Estás segando, estás sembrando en lo espiritual y vas a cosechar en lo espiritual. No hagas tesoros en la tierra, donde los ladrones minan y hurtan. Haz tesoros en el cielo, donde no hay ladrones que minen y hurtan. Porque donde está tu tesoro, mi amado y mi amada, donde pongas todas tus canicas, tu atención, tu tiempo, tu energía, ahí está tu corazón. Yo quiero que mi corazón esté en las cosas celestiales, sin descuidar la provisión de mi familia, por supuesto, porque pues hay que proveer a la familia. Versículo 2, que prediques la palabra, ya lo leímos, que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina. Esto es algo que tenemos definitivamente de parte de Dios, y yo quisiera que fueras a Segunda de Corintios juntamente conmigo. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17. Fíjate lo que dice la Biblia y se refiere a ti. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, no es que crea en Cristo o que haya creído en Cristo, sino que estás en este momento, estás en Cristo. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Como todas son hechas nuevas, esto que viene, al ser una nueva criatura y ser una nueva persona en Cristo, te dice el versículo 18, y todo esto proviene ¿de quién? De Dios. Como eres una nueva criatura, o sea, todo esto que seas una nueva criatura, todo eso que las cosas viejas pasaron, todo eso que he aquí todas son hechas nuevas, viene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. ¿Por quién? Por Cristo. Y nos dio el ministerio, el servicio, la encomienda, ¿de qué? De la reconciliación.
Porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. A mí no me los tomó en cuenta. Yo estaba en la fiesta, estaba en la pachanga, estaba en el desorden, y Cristo ahí me buscó. Se tomó el tiempo de ir a lugares oscuros para rescatarme. No tomó en cuenta mis pecados. Y me limpió, me perdonó cuando me arrepentí, y después de eso dice, nos encargó a nosotros la palabra, esta es la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, eres un representante. Al decirte cristiano o creyente verdadero, estás representando a Cristo. Por eso deja de chismear, deja de juzgar, deja de criticar, deja estas cosas vanas. No ocupes tu tiempo y tus talentos y tus dones en cosas que no valen la pena. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de ti. Le rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliate con Dios. A la gente que no conoce a Cristo es importante que nosotros sepamos que somos embajadores, que estamos representando y estamos actuando en el nombre de Él, como si Él mismo estuviera, como estuvo hace más de 2000 años. Te eligió para eso. Nada más imagínate, delante de Él. Y tú puedes rogar como Él lo hizo cuando estaba aquí, con tanta gracia y misericordia y amor por la gente que, a pesar de estar bien mal, Él se acercaba o permitía que se acercaran. Los leprosos, que no tenían nada que ver, los endemoniados, que bueno, ya uno que tenía una legión lo habían encadenado cuántas veces y había deshecho y desmenuzado sus cadenas y sus grillos, pero él seguía anhelando y deseando que la gente se salvara. Por eso te salvó. Y si tú reconoces tu salvación, mi amado, si ahí a través de las redes sociales, de las conexiones que tenemos virtuales, reconoces que tu salvación te lo otorgó el Señor, puedes en el nombre de Jesucristo compartirle a la gente con mucho amor, con mucha misericordia, pero con firmeza lo que la Biblia dice, sin condenación, porque ni Cristo vino a condenar al mundo, sino simplemente plasmarles el mensaje de la cruz, del Evangelio, para que la gente sepa que necesite un Salvador, porque por cuanto todos pecaron y estamos destituidos. Aunque te toque compartirle, y lo quiero decir entre comillas, a gente buena. No hay bueno ni a un uno, eso dice la Biblia. A lo mejor no son tan perversos como yo en su vida, pero no son buenos. Así de simple. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, justificados por Él. Así de simple. Prediquemos la palabra. Este es el encargo. Atrévete de manera oficial, de manera pública, a tomar este asunto con gran importancia, porque es importante para Dios. Y es importante, o debe ser importante para ti, porque para eso te salvó. Te voy a decir algo: para descansar tienes una eternidad. Aquí cardos y espinos, y el Señor no te miente, desde el principio te dice cardos y espinos, y con dolor vas a dar a luz. A la mujer también le dice. O sea, Él no anda ocultando, no te presenta un evangelio como para que tú lo abraces porque ay, cuánto me cautivó. No importa. Él te lo habla, ahora sí que derecha la flecha. Pregona este verdadero mensaje, que es la palabra de Dios. No te canses, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, siempre preparado y dispuesto para cualquier momento. Yo lo he dicho muchas veces, mi esposa se lo debe saber de memoria, que un siervo de Dios siempre debe de estar preparado para compartir el Evangelio. Siempre. Ahí es que no estoy preparado. Estás preparado. No te preocupes por las palabras que saldrán de tu boca, porque el Espíritu Santo dice que Él se encargará de ponerlas, las palabras exactas. ¿Estás preparado, mi hermano? Claro que sí. El Señor lo dice, y Él no es hombre para que mienta.
No tengas temor de hacerlo. No, hazlo siempre que puedas. No importan tampoco las circunstancias. No es que no estoy en la congregación. Es que ¿cómo puedo hacerlo? Estoy en casa ajena. No, de verdad, ni te preocupes. Híjole, no tengo tiempo, pero rápidamente, uno de mis mejores amigos, y bien del mundial, pero era de mis mejores amigos. Y ya luego, precisamente como yo me convertí a Cristo y él siguió andando en lo suyo, pues ya no éramos tan amigos, pero siempre me invitó, fue director de la Pepsi. Nunca dejé de compartirle. Era opulente en sus invitaciones, él alquilaba restaurantes hermosísimos para cumpleaños y para festejos personales, pero siempre sin variar. Cuando estábamos ahí en esos lugares, y había alcohol, yo no bebía alcohol, pero había alcohol, nunca dejé de compartir el Evangelio. Inclusive él luego llamaba a gente de los mismos empresarios, de la Pepsi, de donde fueran, es más, presidentes municipales y todo, me decía, a ver, compárteles el Evangelio, compárteles la palabra. Y así, ¿no? Y él vivió así una vida lamentablemente desenfrenada, fea, horrible. Y un buen día, el Espíritu Santo lo tomó de tal manera que él estaba sumamente triste. Estoy recortando la historia, es una historia maravillosa, pero estoy recortando la historia por falta de tiempo. Un buen día, este hombre, la persona más hábil que yo he conocido para negociar, de verdad impresionante para negociar, la persona más hábil así. Le vino un redargüimiento de la palabra de Dios, de todo lo que él había estado escuchando. Le vino un deseo de arrepentirse, le pidió perdón a su esposa, le pidió perdón a sus hijos, les habló y luego me buscó a mí y no me encontró. No sé qué pasó, pero el caso es que no me encontró. El punto es que por ahí se acordó que otra persona le había hablado del Evangelio en otro momento. Todo eso me lo platicó su esposa, perdón. Y él estaba desesperado porque le contestara y todo, pero nunca me entró la llamada, porque ahí sí, ni siquiera mensajes perdidos. No me entró la llamada ni nada. Y él acudió a otra persona. Con esa persona le dijo, ¿sabes qué? He vivido bien mal, quiero arrepentirme, quiero pedirle perdón a esto, ya le pedí perdón a mis hijos, tenía 3 o 4 mujeres, tenía un desorden de vida. Pero le pidió perdón a todos, le pidió perdón a Dios y estaba perfectamente bien, de 40 y tantos años, lúcido. Una vez me habló deprimido porque nada más le quedaban 10 millones en su cuenta, le estoy hablando de hace 20 años, le quedaban deprimido porque nada más le quedaban 10 millones en su cuenta. Yo me vuelvo loco si ahorita tuviera 10 millones, pero él estaba deprimido porque él vivía súper bien. Entonces una vez me habló inclusive con una pistola para suicidarse. O sea, les puedo platicar tantas cosas de esta aventura celestial con este amigo, pero nunca dejé de compartir el Evangelio. Nunca, otra cosa muy importante, nunca le di mal testimonio. Una vez estando ahí en la feria de Texcoco, se acabó la feria, presidentes municipales, diputados, gente de gobierno, ejecutivos de la Pepsi, todo el alcohol, una suite para mí, y empezaron a desfilar unas modelos, no sé, se veían así como modelos, y me dice, escoge la que quieras. Le digo, no, le digo, yo tengo a mi esposa. ¿No te va a ver? Sí, me va a ver. No necesita verlo. Y él había mandado a su chofer para recogerme, para ir a la feria de Texcoco, y yo en ese entonces vendía agua y le iba a vender a los municipios. Entonces por eso fui. Y no me quería regresar. Y la feria de Texcoco estaba así como aislada. Y me salí caminando, le digo, no, ¿sabes qué? Yo no voy a... No, ahí está tu suite, ahí están tus llaves, ahí, escoge una mujer, o 2, así de ese tamaño.
no voy a escoger a nadie porque yo tengo a mi esposa. Y créanme que ni siquiera me vi tentado. Digo porque hay veces que te puedes ver tentado, pero ni siquiera me vi tentado. Se me hizo algo repugnante delante de los ojos de Dios, vergonzoso. Y me salí caminando. Iba caminando en la nada, así en puro terreno baldío. Caminando, dije, yo ahorita voy a ver a dónde llego, pero pues yo no me puedo quedar aquí. Porque cambió de la noche a la mañana, ¿eh? El ambiente, digo, no que hubiera sido espectacular, pero cambió así radicalmente. Y entonces, al ratito él llega con su chofer, lo regresamos y le dice a su chofer, llévalo a su casa. Pero todo eso, mis amados, fue de testimonio. Él no daba crédito que en una persona común y corriente que él conoció también de otra manera, él pudiese ver una cosa así. Pero Dios puede hacer esas cosas y todavía más. Les termino de platicar. Al final del día, pide perdón a Dios, vuelve a retomar sus votos con Cristo, le pide perdón a su esposa, a sus hijos, a los hijos de otros matrimonios, les habla, se pone a cuentas con todos y se duerme. ¿Y sabes qué, mi amado y mi amada? Nunca despertó y no tenía ninguna enfermedad. Se quedó dormido y ahí murió, pero fue absorbido por la vida, porque vino el Salvador. Nunca te canses de hacer lo correcto. No sabes quiénes son los elegidos, solamente Dios. Y ya me voy rápido. Dice, ¿cómo pues invocarán? Romanos 10, 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel si no hay quien les predique? O más bien de aquel a quien no han oído. ¿Y cómo oirán, sin haber quien les predique? ¿Y cómo les predicarán si no fuesen enviados? Tú eres un enviado o una enviada, no es para hombres, es para hombres y mujeres. Somos enviados de parte de Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Tus pies, aunque tengan juanetes, mi amado y mi amada, son hermosos si tú y yo nos dedicamos a predicar el Evangelio. En tu círculo de influencia. Nunca estés en un círculo, escúchame bien, donde tú no vas a hacer la influencia. Si te van a influenciar a ti, salte de ese círculo. Nunca en la vida, por regla, estés en un círculo donde tú no vayas a influenciar a otros. Siempre en un círculo donde tú dictamines y la palabra de Dios sea predicada. O sea, hay muchas cosas que puedo decirte y que puedo comentarte de esta persona. Ahí tuvimos oportunidad de compartirle también a Durán Reveles, un político con el que nos sentó una vez en una mesa, y mucha gente. O sea, fue increíble. Él fue utilizado por Dios porque me ponía a ver, convénceme, a ver, predícame, y me ponía así 10, 12 gentes de su familia o de negocios o de la política o de donde sea. Pero estás preparado, porque la Biblia es la que hace el efecto, no lo haces tú. Y acuérdate que Romanos 10, 17 que dice, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Si tú no compartes la palabra de Dios, pues ¿de dónde va a venir la fe si no oyen la palabra de Dios? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Porque había peleado la buena batalla, porque él se sabía soldado. Y en una batalla él sabía que en ese momento que estaba a punto de morir, el apóstol Pablo estaba a punto de morir, él sabía que ya había concluido con la encomienda de parte de Dios. Yo te pregunto a ti, ¿tú puedes decir lo mismo que Pablo? ¿Ya has concluido? ¿Ya terminaste? ¿O tendrá tareas el Señor para tu vida? Él podía regresar a casa. Él ya había terminado, él sabía que regresaba a casa, a la casa del Señor. Había acabado la carrera. Hace una analogía también con estos atletas. En aquel entonces las Olimpiadas
con la cultura griega eran muy comunes, y había atletas que corrían grandes distancias a través de mucha fatiga, mucho cansancio y mucho esfuerzo. Pablo había recorrido a lo largo de muchos años, 35 años, para que me dé a entender, 35 años, de Hechos 9, que fue en Damasco, a la hora que él está hablando, aproximadamente 35 años, más de 35 años, predicando el Evangelio, con todas las adversidades y con todas las cosas en contra. Y esto, mis amados, él sabía que él ya podía descansar en casa, que ya había hecho la tarea que le había encomendado, y que ahorita venían las nuevas generaciones. Estas nuevas generaciones eran Timoteo, y eres tú y soy yo, somos las nuevas generaciones. En medio de todo esto, él podía declarar: he guardado la fe. Mantuvo su fe no por su fuerza. Él sabía que por fe andaba y no por vista, porque las cosas que vio estando prisionero en una cárcel fría, en una cárcel donde había una persona que ahorita lo vamos a ver, que lo maltrataba, en una cárcel donde no podía estar con su familia en Cristo, que no podía estar predicando la palabra como lo hacía anteriormente, pero él sabía que él estaba preso, pero la palabra no estaba presa, como lo hemos aprendido. Y que las armas de su milicia no eran carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y recordaba Efesios 6:10, que también fue utilizado por Dios para escribir esta carta: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Él sabía todo esto perfectamente bien. Y por eso decía, prefería hablar de su futuro. Dice: por lo demás, o sea, ¿qué te va a pasar? Te consuelo también, porque esto va a pasar. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. ¡Wow! Le estaba guardada la corona de justicia. Sabía que el Señor se la tenía guardada, el cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, no solo a mí, sino también a ti, Timoteo, y a todos los que estamos oyendo este mensaje, sino también a todos los que aman su venida. Ahora él está transmitiendo lo que va a ser de su vida, para que vean que no hay temor y que no hay de qué preocuparse, y no hay manera de entristecernos como aquellos que no tienen esperanza. Él sabía que llegaba el momento de ese galardón del soldado victorioso, esa corona de justicia entregada directamente por Jesús, que dice Apocalipsis, que cuando nos entregue esas coronas, cuando lo veamos a Él, va a ser tan impactante verlo a Él, que ese va a ser el mayor premio, y esas coronas se las vamos a regresar a Él, porque vamos a estar conscientes, vamos a conocer cómo fuimos conocidos. Ahorita conocemos en parte, y en ese momento vamos a conocer perfectamente bien cómo fuimos conocidos, y nos vamos a dar cuenta que nosotros somos simplemente siervos inútiles, y esas coronas se las vamos a devolver. No vamos a nos vamos a saber indignos de que eso no, Señor, esto es solamente por ti. Se nos va a quitar todo protagonismo, toda mancha que podamos tener, y lo único que nosotros tenemos en este momento es amar la gloriosa venida y manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Ya sea que Él nos llame por muerte natural, como fue el caso de Carlitos, o que Él venga por su iglesia. Y aquí viene al final una serie de versículos que con esto vamos a terminar, y lo vamos a ir viendo rápido. El versículo 9 dice: procura venir pronto a verme. O sea, él decía: ¿sabes qué? Yo ya estoy por ser llamado por el Señor, y necesito que estés aquí conmigo. Procura venir pronto a verme. Es otra de sus instrucciones. Porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Si quieres ver en detalle, ahí en Colosenses 4:14,
Y en Filemón 24, ahí puedes darte cuenta de que Demas, lamentablemente después de estar en Cristo, fue infiel. Así que el que mire estar firme, ahí te va, creyente, el que cree estar firme, mire que no caiga. Ponle ganas, estás firme, pero no te sientes el muy uyuyuy. Mira que no caigas, porque además Demas cayó. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Estos estaban ministrando lejos, eran compañeros de milicia, pero estaban ministrando lejos. Solo Lucas está conmigo. Lucas, el doctor, es maravilloso porque él, al estar al lado de Pablo y también el Espíritu Santo y la palabra de Dios en él escribió ni más ni menos el libro de los Hechos de los Apóstoles y el Evangelio según San Lucas. Imagínense qué compañía, Pablo y Lucas. Y luego le da una instrucción que nos llama la atención, y esto lo vimos nosotros en el Evangelio de Marcos, en el primer capítulo, dice, o segundo capítulo, no recuerdo. Le da una instrucción, dice: toma Marcos, tráele conmigo, porque me es útil para el ministerio. En Hechos 15:37, él se había opuesto a Bernabé, inclusive habían tenido una fricción, porque Pablo consideraba que Marcos todavía no estaba listo, no era el tiempo propicio para que él estuviera involucrado de esa forma en el Evangelio. Sin embargo, ahorita sí, y le dice: tráeme a Marcos. Versículo 12, a Tíquico lo envía a Éfeso. Se está explicando que está prácticamente solo. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo. Requiere su capote porque se acercaba el invierno, todo humano, pero un siervo de Dios en invierno, se acercaba el invierno y necesitaba su capote para cubrirse. Vi que Ricky se puso su chamarra y como me dijo mi esposa que yo venía muy fosforescente, me quité la mía y ahorita estoy pasando frío, pero ahorita me abraza mi esposa. No pasa nada, mi amor, ahorita me abrazas y ya. Y fíjense qué hermoso, dice que traiga su capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Los libros eran sus escritos, donde el Espíritu Santo le estaba revelando, y los pergaminos eran ejemplares, también escritos no por él, sino del Antiguo Testamento. Pero él, ¿qué quería hacer en sus últimos días? Seguirse preparando en la palabra. ¿Para qué los quería? Pues para seguir haciendo la obra que Dios le había mandado hacer. Alejandro, el caldelero, se refiere a un herrero carcelero. Me ha causado muchos males, el Señor le paga conforme a sus hechos. O sea, esta persona, me imagino que en la cárcel lo hostigaba, se burlaba, se mofaba, lo maltrataba de muchas maneras. Dice: guárdate tú también de él, porque te estoy encargando mi capote, pero bueno, cuando me lo traigas, pues seguramente te lo vas a encontrar. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha puesto a nuestras palabras. O sea, no solamente las mías, las de Pablo, sino las tuyas, Timoteo, a nuestras palabras, a la palabra de Dios. Versículo 16: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado. Le está dando testimonio también de cosas que él ha vivido. Ninguno no estuvo, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. O sea, él sabía que Dios, a pesar de eso, tenía el control, seguía teniendo el control. No, oye Dios, pues ve todos, Isra me dejó, Ricky también, y Uve y todos me dejaron. No pasa nada. No pasa nada. Dios sigue en control. Va a haber veces que te vas a sentir solo, pero no estás solo, lo vamos a ver. Versículo 17: pero el Señor estuvo a mi lado, y eso es lo importante, y me dio fuerzas. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los jóvenes flaquean y se cansan, pero los que esperan en Jesús tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como de águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces,
No tengamos ningún temor ni ningún problema por esto. Dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. O sea, Satanás es como león rugiente. Y cuántas veces nosotros nos sentimos así, que el mismo Satanás, esos principados, esas potestades, así de verdad, como que es una obra del maligno a través de la cual estamos atravesando de ese tamaño, pero el Señor se va a encargar y te va a librar de esa boca del león y de la peste destructora, y con sus plumas o debajo de sus plumas estará seguro, porque escudo y adarga es su verdad. Entonces, versículo 18, y el Señor me librará de toda obra mala y me perseverará. Pero eso te lo está diciendo a ti, mi amado y mi amada que estás oyendo este mensaje. El Señor te librará de toda obra mala y te perseverará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos, amén. A Él sea la gloria, sea su nombre glorificado. Aunque los que estén muy cercanos a ti pues te abandonen, el Señor nunca te va a abandonar. Y ahorita muchas veces en este confinamiento, a mí me encanta una porción de la Escritura, Hebreos 13, 5 y 6. Fíjate, hemos perdido aparentemente muchas cosas y dejamos de tenerlas porque Dios nos quiere enseñar a vivir en abundancia y en escasez, número 1. Y número 2, a saber depender de Él. Esa es la número 3. Pero dice, sean tus costumbres sin avaricia. Escúchalo bien, Hebreos 13:5. Sean tus costumbres sin avaricias, contento con lo que tienes ahora. Y ahí te va, porque no te dejaré, ni te desampararé. Yo soy tu ayudador, no temas lo que pueda hacer el hombre a través de este confinamiento, a través de esta pandemia, a través de tantas cosas que están sucediendo, a través de gobiernos perversos, a través de un nuevo orden mundial o lo que se esté fraguando. No temas porque lo que pueda hacer el hombre, porque yo estaré contigo. Esa es la promesa del Señor. Y en medio de todo esto, mis amados, Él todavía se acuerda de otros. Saluda a Priscila y Aquila, a Prisca dice, pero es Priscila y Aquila, y a la casa de Onesíforo. Y esto que te quería decir, Erasto se quedó en Corinto, está comendándole de todos los siervos de Dios. Y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Aquí quiero hacer un paréntesis, no todos los creyentes sanan. ¿Tú crees que en su carne Pablo no quería que Trófimo fuera sanado? Yo en mi carne, así te lo digo, sinceramente, en mi carne, yo sí quería que Carlitos fuese sanado, pero es mi carne. Pero mis pensamientos no son sus pensamientos, ni mis caminos son sus caminos. Así como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos los caminos y los pensamientos de Dios que mis caminos y mis pensamientos. Y los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice la Escritura, son de paz y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Así que el Señor hizo lo perfecto en la vida de Carlitos. Y ojo, ¿podemos orar para que la gente sane? Sí, claro, pero no depende del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Y no quiere decir que de Él no haya tenido misericordia. A lo mejor tuvo más misericordia al llevárselo, porque lo va a ver cara a cara, y yo creo que sí es mucho más misericordia, porque sería mejor estar con mi Señor que estar aquí. Pero a causa de vosotros, pues aquí me quedo, dijo Pablo. Procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda, y Prudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con ustedes. Amén. La gracia, mis amados, la palabra clave de las 3/4 partes del Nuevo Testamento que escribió Pablo. La palabra clave. ¿Qué es lo que debemos hacer con este mensaje?
entender que tenemos que llevar a cabo este encargo que el Señor nos ha hecho. Todos nosotros, no nada más ni Pablo ni Timoteo, o los que predicamos aquí al frente o presidimos o algo por el estilo. Todos nosotros. La segunda es, predica la palabra de Dios sin temor, con mucho amor, con mucha misericordia, con mucha mansedumbre. Quizás Dios les concede el arrepentimiento. Y de esa manera vas a tener el sello de aquellos que nos identificamos con su venida, es decir, que la anhelamos, que la queremos, que deseamos que Cristo venga por su iglesia. Yo lo deseo, de verdad, con todo mi corazón. Pero sé que más allá de mis deseos, que también son en la carne y también en el espíritu, pues eso no es lo que importa, sino lo que Dios diga y en el momento que Él sabe, que el día y la hora nadie lo sabe. Oremos, mis amados. Padre Celestial, en esta preciosa tarde queremos darte gracias por esta palabra, Señor, confrontadora, donde nos recuerda, Señor, la importancia de que nosotros tenemos un encargo celestial de parte tuya, un encargo que viene desde los cielos, que nos has encomendado a través de la vida del apóstol Pablo, como lo vimos, no solamente a Timoteo, sino a todas aquellas generaciones que hemos seguido antes de tu venida. Y más que nunca, Señor, en estas fechas, en estos días, con estas circunstancias adversas y mundiales, sabemos que tu venida está cerca. Ayúdanos, mi Dios, en el nombre de Jesús, a que este mensaje de vida pueda ser transmitido, Señor, a través de nosotros como embajadores, a toda aquella persona con la que nos encontremos en la calle, en el trabajo, en la escuela, en la misma iglesia, en las redes sociales. Ayúdanos a predicar en tiempo y fuera de tiempo. Que Cristo sea predicado por contienda, por vanagloria. No somos ni de Apolos ni de Pablo, Señor. Somos tuyos. Y lo importante, el centro de tu venida es salvarnos, como lo hemos aprendido, porque tú viniste a salvar a todos los pecadores, de los cuales yo soy el primero, pero hay muchos que también tú has llamado, Señor, porque son elegidos a través de tu omnisciencia y tu soberanía, en el nombre de Jesús. Amén.